Alfredo Castillero Calvo, historiador panameño, nos da un interesante enfoque de la historia de Panamá en el mundo global. He aquí un pequeño cuestionario y sus respuestas. Describa cómo fue el proceso de conquista y colonización del Istmo y qué impacto tuvo. Alfredo Castillero dice que se dio una ruptura brutal que al momento de contacto sufre la racionalidad geográfica, que había sido culturalmente fabricada por aborígenes del Istmo. La destrucción del Istmo había sido organizada por distintos grupos indígenas y los sistemas ribereños pasaron a denominarse como transitismo. Con esta situación descrita se convirtió en la ausencia de la mano de obra y esto pasó a ser un problema crónico. A lo largo de esto se llevó a fundar las ciudades de Panamá en la costa del Pacífico en 1519 y Nombre de Dios y Natá en el Caribe en 1522. Según las estimaciones de Castillero, se considera que superaban los 15.000 indígenas en toda la región. Esta situación empeoró al inicio de la década de 1530 con la conquista del Perú. Solo se salvaron las comunidades que habitaban en la cordillera hacia el occidente y la vertiente caribeña, que permanecieron aisladas y en resistencia a los conquistadores. Muchas gracias. ¿Qué impacto ejerció la articulación del espacio panameño en torno a las ciudades terminales de Panamá y Nombre de Dios? Como se sabe, el gobernador de Panamá fue Pedro Arias Dávila. Pedro Arias articuló el espacio panameño en torno a dos ciudades terminales en cada mar, Nombre de Dios y Panamá, y un interior apendicular que le serviría como proveedor de alimentos. De esta manera se implantó una inexorable racionalidad al territorio, insertándolo en una economía de mercado a grandes distancias, destinado a servir a los tránsitos entre España y las minas argentíferas sudamericanas, y pocos lustros después vinculándolo a la economía global. Esta funcionalidad territorial quedó establecida permanentemente y ha mantenido vigencia hasta nuestros días. De esta manera, el potencial geográfico de Panamá pudo ser anticipado y de allí que se organizara precozmente. De hecho, es difícil encontrar otro país americano cuya función geográfica haya sido organizada tan temprano, diáfana y eficiente como lo fue Panamá. ¿Cómo impactó el desarrollo de las ferias de Portobelo en la configuración de Panamá hacia el comercio mundial? En el siglo XVIII, el principal motor de la economía eran las ferias de Portobelo, que vinculaban a Panamá con la economía global. Según Antonio Bartolomeo, las decadencias de las ferias iniciaron en 1654 y después en 1670, que a fines del siglo las ferias llegaron a celebrarse cada 5 años y demoró 14 años sin celebrarse las mencionadas ferias. Se notó una decadencia económica y social, donde Panamá se convirtió en el centro de distribución de esclavos y así desarrollaban su economía terciaria. La ausencia de las ferias se vino en decadencia y bienes y consumo. El pirata Henry Morgan, ya que saqueó a Panamá y fue un hecho apocalíptico, donde murieron miles de personas. En el siglo XIX fue donde una intensa depresión. En 1739, donde el inglés Edward Beno capturó a Portobelo y la Corona y se vio obligado a las cancelaciones de las ferias en Panamá. Cuanto a la guerra de independencia en 1808 y 1818 hubo un cambio radical, luego que se independizó Argentina de España y México, y la plata que salía era de Veracruz, es México, y Buenos Aires, Argentina, donde empezó a resaltar el flujo económico y donde se veía ya la manufactura que se pagaban a los mercaderes que llevaban a Panamá para la distribución de mercancías. Fue donde hubo un retorno de las ferias ambulantes, solo que esta vez se celebraban continuamente y fue donde Panamá volvió a conectarse con el comercio mundial. ¿Cómo se estructuró la sociedad ismeña?
Aquella era una sociedad estructurada verticalmente donde los blancos ocupaban la cumbre y tenían tantas ínfulas aristocráticas como sus parientes los españoles. Se vestían como ellos, tenían buenas bibliotecas, adornaban sus casas con muchas pinturas. Más de 50 cuadros tenía un vecino en su casa, cuenta la historia. Enviaban a sus hijos a estudiar a las mejores universidades de Hispanoamérica o de España y eran profundamente religiosos. El país estaba repleto de iglesias y conventos. Era una sociedad elitista. Entre los sectores populares creó fuertes resentimientos. La ciudad de Panamá, después de su auge, cuando la corona canceló las ferias de Portobelo y cuando cambiaron la ruta de la plata, Panamá pasó a depender de la venta de esclavos, del contrabando, del subsidio que llegaba desde Lima, Perú, y del comercio regional. Era tan escaso este comercio que en ocasiones los barcos que salían de Panamá solo llevaban escobas. En el año 1739 fue un siglo negro para la economía istmeña. El nombre de Panamá ha sido omitido en los momentos críticos de la historia americana. Alfredo Castillero Calvo, como historiador panameño, hace énfasis y logra que este país pequeño resalte como instrumento activo de grandes fenómenos históricos mundiales. Panamá estuvo desde muy temprano en el centro como participante y pocos países se han visto tan interconectados con el resto del mundo como nuestro istmo. Participó de la globalización desde el momento que se incorporó la economía atlántica, algo que hizo con una vitalidad que ha perdurado hasta nuestros días. Desde su formación geológica que unió los continentes hace millones de años, y gracias a este acontecimiento se creó la corriente cálida del Golfo de México, lo cual hizo posible la vida en el norte de Europa y el nacimiento de la especie humana. Esta ventaja natural es la que ha vinculado a nuestro país desde muy temprano. La posición geográfica ha sido imprescindible para la economía. Descubrimientos del Nuevo Mundo, la expansión colonizadora, descubrimientos del Pacífico y la construcción del canal son ejemplos del por qué nos llaman el Hub de las Américas.